El día de hoy hablaremos sobre el reportaje multimedia. Para empezar, comenzaremos diciendo qué es el reportaje multimedia. El reportaje multimedia es aquella pieza periodística en la cual utilizamos diferentes combinaciones de herramientas para poder contar una historia de la mejor manera posible. La combinación de estas herramientas hace que el reportaje sea más interesante, más llamativo y explique un poco mejor la historia que queremos contar. Por ejemplo, podemos combinar videos, audios, imágenes, textos, todo para que esto pueda ser un mejor reportaje y sea más interesante. El reportaje multimedia debe de contener diferentes tipos de textos, de fotos, de imágenes, de videos. Todos estos deben de ser de buena calidad, que aporten algo al reportaje, no solamente por complementar. Sin embargo, no solamente el audio, el buen texto, las buenas imágenes es lo que debe de contar en un reportaje multimedia. A continuación les vamos a comentar las características más importantes que debe de contener. La primera característica de la que vamos a ver se llama la apertura. Con la apertura nos referimos a que al momento de iniciar la introducción de nuestro reportaje hagamos algo para que sea interesante, sea llamativa y el lector se quede con nosotros. Puede ser una imagen, un video, un texto, incluso una pregunta. Por ejemplo, en el reportaje El mapa de los muertos del país inició dando contexto de diferentes guerras y al final terminó diciendo que en Cali las personas que fueron asesinadas fueron 26.687 entre 2001 y 2015. Esto se refiere a que son muchísimas muertes a comparación de guerras del Congo, del Perú del 1998 al 2000. Y con esto inician su reportaje y aparte esta pregunta: ¿cómo llegamos a esta cifra? Y ya piensan a decir, esta es la historia, y esto lo hacen para que nos quedemos en su reportaje y lo leamos y chequemos un poco de su trabajo. Lo siguiente de lo que vamos a ver es sobre el tiempo. Con esto nos referimos a que debemos tener noción del tiempo que tenemos para hacer nuestra entrega. Esto para no apresurarnos y atrasarnos con la edición de nuestro producto final, pues esto afecta en la calidad en la que vamos a entregar nuestro producto. Es por eso que debemos tener en cuenta todo el tiempo que tenemos disponible y hacer el mejor trabajo que se pueda. La siguiente característica es lo universal. Con esto nos referimos a tener una idea, fragmento o información universal que nos ayude a conectar con las personas. Esta es la parte más importante porque esto es lo que nos da un poco más de ayuda, de atención, de que la gente le den ganas de quedarse leyendo nuestro reportaje. Con esto nos referimos a que podemos poner una idea que sea verdad y que sea de todos. Por ejemplo, en el reportaje del mapa de las muertes, eh, la idea principal o la idea universal es lo malo que ha traído el narcotráfico para el país de Colombia, lo malo que ha sido el narcotráfico para ellos y lo malo que les ha generado. Y esto no es un problema solo de uno, sino que es de todos. Y esa es la idea universal que hace que conecte con todos y con quien sea que lo lea. Lo siguiente que vamos a ver es lo hipertextual. Esto se refiere a poner dentro de nuestro reportaje pequeños textos con hipervínculos que sean links que te manden a otros reportajes, otras notas periodísticas referente al mismo tema. Por ejemplo, lo que busca esto es que tengamos un poco de mayor credibilidad con lo que estamos diciendo y nuestra información sea un poco más refutada. Por ejemplo, eh, el mapa de los muertos no tiene hipertextuales que te manden a otros links. Sin embargo, lo que considero que pudieron haber hecho fue cuando nombraron a los capos, poner hipertextos que te manden a notas referente a ellos y se den cuenta de lo malo que han hecho. O sea, la idea de estos, de lo hipertextual, es que nuestra información sea refutada con otra información que ya teníamos. O sea, ser un poco más creíbles, mostrando información que ya existe, que ya se tiene. Y esto es lo que se pudo hacer. Con esto también fomentamos un poco que las personas se queden en nuestro trabajo, que sigan investigando un poco más de nosotros y nos conozcan un poco mejor. Esto tiene diferentes finalidades, las dos principales son esas: que la gente se quede en lo que nosotros hacemos y que nuestra información sea respaldada con más información que ya teníamos sobre el tema. Lo siguiente se llama multimedial.
que, como ya lo hemos mencionado, un reportaje multimedia, valga la redundancia, debe de contener contenido multimedia. Esto para que sea más atractivo y sea diferente y entre en el apartado multimedia del reportaje. Debe de incluir imágenes, fotos, videos, audios, lo que tú quieras, simplemente que sea multimedia. Por ejemplo, el mapa de los muertos incluye muchas imágenes, muchos videos y de hecho mapas interactivos que te muestran imágenes sobre el tema. Esto es parte de lo multimedial y es parte del reportaje multimedia. Lo siguiente es la dirección. La dirección de un reportaje multimedia es muy importante, ya que este debe de tener un sentido, debe ser un aliado del guión, y esto nos ayuda a que el espectador lo entienda muchísimo más fácil y no sea tan revoltoso. Por ejemplo, continuamos con el ejemplo del mapa de los muertos del país. Lo primero que hicieron fue darnos a conocer dónde hubo más asesinatos, dónde hubo más muertos y dónde fue el mayor parte del conflicto. Y después de habernos contado todo eso, nos empezaron a contar un poco sobre la guerra de los narcos y cómo fue que comenzó todo esto. Esto nos ayuda a entender un poco mejor la historia, y esto es parte de la producción y de la dirección. La dirección debe de ir muy en mano con el guión para que no sea tan revoltoso el reportaje. El reportaje debe ser fácil, entendible, para que todo el mundo pueda entenderlo y que nuestro trabajo tenga mayor aportación para las personas. Lo siguiente de lo que vamos a ver es sobre la inmersión. Con esto nos referimos al orden de las imágenes. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque le damos un sentido, no ponemos imágenes por poner. O sea, las imágenes tienen que tener una coherencia, un sentido y una secuencia lógica. Por ejemplo, continuamos con el mapa de la muerte. El mapa de la muerte empieza a poner imágenes de dónde fueron los asesinatos, qué fue lo que se encontró en cada barrio, en cada lugar, porque por ejemplo aquí podemos ver un mapa que de hecho es interactivo, que es muchísimo más fácil de entender. Y después el mismo reportaje nos pone imágenes de lo que se encontraban, de las armas, de las drogas, de todo. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de las armas que fueron decomisadas de los capos, de los cárteles. Y estas imágenes tienen un sentido porque ya sabemos de lo que trata, sabemos cuál fue la imagen anterior y qué nos dijo, y sabemos sobre qué se refiere esta. O sea, la inmersión es tan grande que no necesitamos palabras para entender qué significa cada una de estas imágenes. Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de reportaje multimedia. El primero de estos es el reportaje de actualidad, el cual trata un solo tema en específico y es un texto único. Después tenemos el reportaje especial temático, el cual es más atractivo e innovador. Además, el texto fuente se puede sustituir por un índice. El tema de estos suele ser más amplio o engloba un conjunto de temas. Puede tener vigencia durante semanas o incluso meses. Después de este sigue manteniendo su valor periodístico. Después tenemos el reportaje dossier documental. Este es una recopilación de artículos que versan sobre el mismo asunto. También existe un decálogo para hacer un reportaje multimedia, el cual contiene 10 recomendaciones. El primero de estos nos dice que un reportaje multimedia no puede ser una copia. El segundo nos habla de tener un equilibrio entre la coherencia informativa y la densidad informativa. El tercero nos habla de cómo un reportaje debe aprovechar todo el potencial multimedia que requiera. El cuarto nos habla de cómo un reportaje multimedia debe aprovechar al máximo las características hipertextuales. El quinto nos habla de cómo un reportaje multimedia necesita promover su concepción interactiva e involucrar a los públicos e usuarios. El sexto nos habla de cómo un reportaje multimedia debe tener un carácter abierto. La característica número 7 nos habla de cómo el reportaje debe visibilizar a los medios comunicativos. La número 8 nos habla de cómo el reportaje no puede ser un texto lineal. La número 9 nos habla de cómo un reportaje debe aprovechar todas las posibilidades de comunicación en pantallas informativas. Y la número 10 nos habla de cómo el reportaje multimedia debe considerarse integrador, multidimensional e interpretativo. Eso sería todo, muchas gracias por ver este video.